Hola a todos. Bienvenidos al canal Plockruns. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un me gusta en este vídeo para apoyarnos. El día de hoy vamos a analizar la película Aladdin de 2019. La historia de Aladdin comienza en las bulliciosas y polvorientas calles de Agrabah, donde un joven ladrón con un corazón de oro sobrevive gracias a su astucia y a la lealtad inquebrantable de su mono Abu. Mena Massoud, el actor elegido para dar vida a este icónico personaje, logra transmitir perfectamente esa mezcla de carisma callejero y vulnerabilidad, un papel que representó el salto definitivo a la fama internacional para un intérprete que siempre ha luchado por la representación cultural en el cine. Su vida cambia cuando se cruza accidentalmente con la princesa Yasmín, quien, cansada de las restricciones de su palacio, se escapa para conocer la realidad de su pueblo. Naomi Scott, en su interpretación de la princesa, le otorga una fuerza contemporánea, convirtiendo a Yasmín en una figura que aspira a gobernar con justicia, reflejando su propio compromiso personal con el empoderamiento femenino. El conflicto se desata cuando el astuto y peligroso visir Jafar, interpretado con una oscuridad calculada por Marwan Kenzari, manipula a Aladdin para que entre en la Cueva de las Maravillas y recupere una lámpara dorada. Es en este momento mágico cuando conocemos al genio, papel encarnado por Will Smith. Smith aporta su inconfundible estilo, influenciado por su extensa carrera en el hip hop y la comedia, logrando una versión del personaje que se siente fresca y cargada de una energía eléctrica propia del siglo XXI. La dinámica entre el genio y Aladdin es el alma de la película, transformando la narrativa en una lección sobre la amistad y el valor de ser uno mismo. A medida que la trama avanza, el espectador es testigo de cómo Aladdin utiliza su primer deseo para convertirse en el príncipe Ali, intentando impresionar a Yasmín bajo una fachada que, en realidad, le impide mostrar su verdadera esencia. La puesta en escena, dirigida por Guy Ritchie, infunde a la ciudad de Agrabah un dinamismo visual que recuerda a los musicales clásicos pero con una edición frenética y moderna, un sello distintivo del cineasta británico. Los números musicales, coreografiados con precisión técnica, consiguen elevar la nostalgia de la versión animada original hacia un espectáculo cinematográfico brillante y lleno de color. El desenlace de esta epopeya no solo se centra en la lucha contra Jafar y sus ambiciones de poder absoluto, sino en la transformación interna del protagonista. La moraleja sobre la honestidad y la importancia de no cambiar por las expectativas ajenas resuena con fuerza. La película termina reafirmando que la verdadera riqueza no reside en el oro ni en los palacios, sino en la autenticidad y en la libertad de elegir el propio destino, una filosofía que encaja perfectamente con la trayectoria de los artistas que prestaron su voz y rostro a esta historia inolvidable. Lo que hace que esta versión de Aladdin sea tan entrañable es cómo profundiza en la psicología de sus protagonistas, permitiéndonos ver más allá de la aventura de cuento de hadas. Aladdin no es solo un chico afortunado que encuentra una lámpara, es un joven profundamente marcado por la ausencia de sus padres, alguien que aprendió a ver en Abu no solo a un compañero de fechorías, sino a su única familia. Mena Massoud logra que el espectador sienta esa soledad latente, una emoción que hace que su deseo de ser algo más, de ser alguien importante a ojos de Yasmín, se sienta genuinamente humano y no simplemente caprichoso. Cuando se convierte en el príncipe Ali, no solo viste sedas finas y viaja en elefantes, sino que se ve obligado a cargar con el peso de una mentira que, irónicamente, lo aleja de la única persona que realmente lo vio en el mercado. Por otro lado, la Yasmín de Naomi Scott es un pilar de convicción política y emocional. El guión le otorga una dimensión extra al permitirle luchar por el sultanato, desafiando la tradición sexista que la relega al silencio. Su interpretación en la canción Speechless es el clímax emocional de la cinta, donde se nota que la actriz, con su trasfondo musical, vuelca toda su frustración real por las barreras que enfrentan las mujeres en el liderazgo. Es un momento de empoderamiento que se siente necesario y vital. Mientras tanto, el genio de Will Smith funciona como el hilo conductor de estas emociones. Smith, cuya trayectoria es legendaria tanto en la música como en el cine, entiende perfectamente que el genio es un ser que ha vivido siglos observando las tragedias y alegrías humanas, y su deseo de libertad no es solo por escapar de la lámpara, sino por la necesidad de pertenecer a un mundo donde no tenga que servir a la ambición de otros.
La dirección de Guy Ritchie, a menudo criticada por su estilo errático, aquí encuentra un equilibrio fascinante. Hay algo profundamente artesanal en cómo se rodaron las secuencias de baile en Agrabah, donde la coreografía parece fluir de forma natural con los latidos de la ciudad. El despliegue visual de los colores, los mercados abarrotados y la majestuosidad del palacio crean un microcosmos donde el espectador puede perderse. El villano, Jafar, también se aleja de la caricatura para presentarse como un hombre herido por su propio pasado como ladrón, alguien que busca en la magia el respeto que nunca recibió en las calles. Esto le otorga al enfrentamiento final una carga dramática superior, recordándonos que incluso en un mundo lleno de alfombras voladoras y alfombras mágicas, son los dilemas morales del ser humano los que dictan el curso de la historia. Al final, nos queda la sensación de haber presenciado no solo un remake, sino una reinterpretación que valora la dignidad por encima de la magia. La narrativa se enriquece aún más al observar cómo el entorno de Agrabah actúa como un personaje adicional, un escenario que respira y reacciona ante las ambiciones de los protagonistas. La maestría de la producción no solo reside en los efectos visuales, sino en la capacidad de otorgar una textura tangible a la magia. Cuando Aladín sobrevuela las dunas del desierto sobre la alfombra, no vemos solo un efecto especial, sino el símbolo de la libertad que tanto ansía un huérfano acostumbrado a vivir entre sombras. Hay una melancolía palpable en la mirada de Masoud durante estas secuencias. Él sabe, en el fondo de su corazón, que el vuelo es una ilusión efímera si no se acompaña de la verdad. La complicidad con la alfombra, que posee una personalidad entrañable sin necesidad de emitir palabras, refuerza la idea de que la verdadera compañía es aquella que nos acepta sin juzgar nuestro origen humilde. La evolución de Yasmín hacia un liderazgo activo es quizás el cambio más significativo y refrescante de esta versión. Naomi Scott no interpreta a una princesa de cristal, sino a una estratega que comprende las necesidades de su pueblo mucho mejor que los consejeros que la rodean. El hecho de que ella rechace el matrimonio como un simple contrato y exija ser vista como una igual es una lección de carácter que resuena con fuerza en nuestra sociedad actual. Al verla enfrentarse al patriarcado de su propio reino, el espectador siente una empatía profunda, ya que su lucha no es por el poder mismo, sino por la capacidad de mejorar la vida de los demás. Esta determinación es el motor que empuja a Aladín a abandonar sus inseguridades. Él comprende que, para estar a la altura de una mujer tan extraordinaria, no puede seguir siendo el príncipe de mentira que el genio creó. En cuanto al genio, la interpretación de Will Smith se convierte en una metáfora fascinante sobre la industria del espectáculo y la fama. Su deseo de ser humano, de sentir el cansancio, la alegría y el dolor sin la atadura de la omnipotencia, refleja la búsqueda constante de equilibrio de alguien que ha estado bajo el foco público durante décadas. El carisma de Smith brilla con luz propia, pero es en los momentos de introspección donde su actuación cobra una dimensión humana inesperada. La relación entre él y Aladín se transforma en un espejo, donde el genio aprende de la valentía del joven para ser honesto, mientras que el joven aprende que la libertad es el bien más preciado que un individuo puede poseer. Finalmente, el enfrentamiento contra Jafar se siente como una colisión de dos mundos, el de quien busca el éxito a través del engaño y el de quien elige el camino largo pero honesto. La derrota del villano no ocurre por una fuerza física superior, sino por su incapacidad de entender que el poder no es algo que se toma, sino algo que se otorga a través de la confianza y el respeto. Esta versión de la historia nos deja una reflexión final sobre la integridad. A través de la lente vibrante de Ritchie y la entrega total de sus actores, descubrimos que la magia de Aladín no reside únicamente en la lámpara, sino en la chispa interna que nos impulsa a ser, contra todo pronóstico, la mejor versión de nosotros mismos. Es una oda a la autenticidad que perdura mucho después de que los títulos de crédito desaparecen de la pantalla. La atmósfera de la película logra envolvernos en un tapiz cultural donde la música se convierte en el lenguaje universal de la esperanza. Las composiciones de Alan Menken, que ya forman parte de la memoria colectiva, cobran un nuevo aire en esta entrega, donde la orquestación parece respirar al ritmo de los corazones de los personajes. Cada nota musical, interpretada con pasión, sirve como recordatorio de que las canciones no son solo adornos de la trama, sino los monólogos internos donde Aladín, Yasmín y el genio se desnudan ante el público. Es en esos intervalos melódicos donde percibimos la verdadera lucha de estos seres contra sus propias limitaciones.
un conflicto que muchos espectadores identifican como una lucha personal en sus vidas cotidianas. Resulta fascinante detenerse en el diseño de producción que transforma a Agrabah en un mercado de los sentidos, un lugar donde el polvo del desierto parece mezclarse con el brillo de la seda y el aroma de las especias. El director de fotografía y el equipo de arte lograron que la arquitectura de la ciudad no fuera estática, sino una presencia constante que presiona o libera a los personajes según su estado mental. Para Aladdin, las callejuelas estrechas son su laberinto de seguridad; para Yasmín, el palacio es una jaula dorada cuyas ventanas ofrecen vistas de una libertad inalcanzable. Este contraste visual es lo que dota a la historia de un realismo emocional necesario, permitiendo que la fantasía de la lámpara mágica se sienta como un catalizador creíble dentro de un mundo que ya es, por sí mismo, extraordinario. La presencia de Dalia, la doncella y confidente de Yasmín, interpretada por Nasim Pedrad, añade un matiz de calidez y humor fundamental. Su arco narrativo, aunque secundario, introduce una nota de humanidad que equilibra el peso de las responsabilidades reales. La amistad entre ambas mujeres se siente auténtica, cargada de lealtad en un entorno donde la confianza es un recurso escaso. Esta dinámica refuerza el mensaje de la película sobre la importancia de las redes de apoyo. Nadie logra triunfar en esta historia de forma aislada, sino a través de la colaboración, el sacrificio compartido y la capacidad de confiar en otros a pesar de los riesgos. El epílogo de la historia nos deja con una sensación de paz restaurada, no solo porque el villano ha sido derrotado, sino porque cada personaje ha encontrado su lugar en el mundo. El genio, ahora libre, experimenta por fin la maravilla de la vida común, un destino que se siente más gratificante que cualquier joya en su tesoro. Aladdin y Yasmín no terminan el viaje como seres perfectos, sino como individuos que han aprendido a aceptar sus imperfecciones y a valorar la honestidad sobre cualquier artificio. Al cerrar la historia, el espectador entiende que la verdadera magia de esta producción no fue el presupuesto o la tecnología, sino la capacidad de elevar un cuento antiguo a una narrativa sobre la dignidad humana. Nos retiramos de este viaje cinematográfico con la convicción de que, sin importar cuánto cambie el mundo, el valor de ser fiel a uno mismo sigue siendo el tesoro más grande que cualquier alma puede alcanzar. Más allá del cierre de la trama, persiste una sensación de gratitud por haber visto a personajes que, en esta iteración, se atreven a mostrar sus costuras, sus miedos y sus anhelos más profundos. La maestría del relato reside en esa capacidad de convertir un cuento de hadas en un espejo donde nos reconocemos. Todos hemos sentido alguna vez, al igual que Aladdin, que no somos suficientes para el mundo que nos rodea, o que, como Yasmín, nuestras voces son silenciadas por estructuras que no comprenden nuestra visión del futuro. Esa resonancia emocional es la que eleva a esta versión por encima de la mera nostalgia visual. La película logra trascender su propio formato para recordarnos que el crecimiento personal es, en última instancia, el acto de magia más poderoso que existe, uno que no requiere de lámparas ni genios, sino simplemente del valor de admitir quiénes somos ante nosotros mismos y ante los demás. El legado de este filme también se encuentra en el compromiso inquebrantable de su elenco con la veracidad de la historia. Cada mirada, cada gesto sutil de Mena Massoud al navegar la transición de un joven desposeído a un pretendiente angustiado, nos dice mucho más que cualquier diálogo sobre la presión de mantener una identidad prestada. Hay una vulnerabilidad ahí, una honestidad técnica que nos permite perdonar sus errores y acompañarlo en su redención. Por su parte, la energía que Will Smith imprime al genio no solo resulta entretenida, sino profundamente conmovedora cuando se le permite dejar de ser el proveedor de milagros para ser, finalmente, un individuo con voluntad propia. Ese cambio de paradigma, donde el servidor se convierte en el dueño de su destino, actúa como un faro para cualquier espectador que se sienta atrapado en las expectativas ajenas. Finalmente, el impacto de Agrabah como escenario de esta transformación no se desvanece al encenderse las luces de la sala. La ciudad, con sus rincones sombríos y sus plazas bañadas por el sol, queda grabada como un símbolo de nuestras propias vidas, un lugar lleno de oportunidades y trampas, de lealtades inquebrantables y desilusiones necesarias. Esta reinterpretación del clásico de 2019 no solo cumple con el objetivo de entretener, sino que nos invita a cuestionar qué es realmente lo que valoramos cuando todo lo material, toda la fachada del príncipe Alí, se desmorona. Al terminar, la lección es clara y reconfortante: cuando nos despojamos de nuestras máscaras,
Cuando dejamos de intentar complacer a quienes no valoran nuestra esencia, es cuando descubrimos que poseemos, desde el principio, todo lo necesario para cambiar nuestro propio destino. La película es, en esencia, un tributo a la resiliencia del espíritu humano, una invitación constante a abrazar la propia autenticidad como nuestra mayor y más duradera fortuna. La trascendencia de esta obra cinematográfica también se manifiesta en cómo invita al espectador a cuestionar la naturaleza del éxito. En una época saturada de imágenes filtradas y perfeccionismo digital, la historia de Aladín se alza como un recordatorio necesario de que la perfección es un espejismo, similar a la pompa del príncipe Alí. La lección que el protagonista aprende, tras el desgarrador momento en que su verdad sale a la luz, es que el valor de una persona no reside en los regalos que puede ofrecer ni en el poder que puede ostentar, sino en la calidad de su presencia. La conexión entre él y Yasmín se vuelve real solo cuando caen las máscaras. Es en la vulnerabilidad de sus confesiones, bajo el cielo estrellado de una noche en el desierto, donde finalmente logran verse el uno al otro, despojados de rangos y expectativas sociales. Resulta conmovedor reflexionar sobre la figura de Abu, quien funciona como el ancla de realidad para Aladín. El pequeño mono no es solo un alivio cómico, sino un recordatorio constante de las raíces del protagonista. A través de la mirada de Abu, vemos la lealtad pura, esa que no entiende de lámparas mágicas ni de tronos. Esta relación subraya el mensaje central de que la verdadera riqueza es la compañía incondicional. Del mismo modo, el papel de la alfombra mágica trasciende su condición de objeto inanimado para convertirse en un personaje, con una sensibilidad desbordante. Su capacidad para consolar a los personajes en sus momentos de derrota nos recuerda que la empatía, incluso en los escenarios más fantásticos, es el lenguaje que realmente mantiene unido al mundo. El papel de Jafar, por otro lado, sirve como el contrapunto oscuro necesario para esta búsqueda de integridad. Al profundizar en su deseo de poder, la película no solo nos muestra a un villano, sino a alguien que ha sido corrompido por la idea de que solo se obtiene respeto a través del control. La obsesión de Jafar por ser el más poderoso del mundo representa el fracaso absoluto de un alma que ha olvidado cómo conectar con otros. Es un contraste directo con la evolución del genio, quien, al final, elige la humildad de una existencia común por encima de la omnipotencia. El cierre de esta narrativa es, en el fondo, una celebración de la sencillez. La felicidad no se encuentra en la cúspide de una pirámide de mando, sino en la libertad de caminar por las calles de Agraba sin temor, sabiendo que uno es suficiente tal como es. De este modo, el relato concluye como un ciclo que se cierra de manera perfecta y esperanzadora. La música, los colores vibrantes y las actuaciones se funden en una experiencia que nos deja el corazón ligero. Nos llevamos la certeza de que las limitaciones impuestas por la sociedad, o incluso por nuestros propios miedos, son obstáculos que pueden superarse cuando se tiene el valor de ser genuino. Esta versión de Aladín no se limita a repetir una historia que ya conocíamos, sino que la respira y la actualiza, convirtiéndola en un manifiesto sobre la libertad individual. Al final, después de tanto vuelo en alfombra y tantos deseos concedidos, la conclusión es que nuestra magia no proviene de una lámpara escondida en una cueva, sino de la decisión consciente de elegir nuestra propia verdad frente al mundo. A medida que los créditos finales se deslizan por la pantalla, queda un pozo de nostalgia dulce, como el recuerdo de una melodía que ha estado presente durante toda nuestra vida. La genialidad de esta propuesta de Guy Ritchie reside en su capacidad para hablarle directamente al espectador, actuar sin perder esa inocencia infantil que hizo grande a la versión original. Es una obra que se siente como un reencuentro con un viejo amigo que ha madurado, que ahora tiene historias más complejas que contar y que, a pesar de sus cicatrices, sigue creyendo en la posibilidad de un final feliz. El Agraba que vemos no es un escenario de cartón piedra, sino un microcosmos vibrante donde cada sombra y cada rayo de sol tienen una historia que narrar sobre la lucha por la supervivencia y el anhelo de trascendencia. Es imposible no sentir una conexión profunda con la transformación de los personajes secundarios y cómo estos orbitan alrededor del eje central de la lealtad. Incluso el sultán, a menudo retratado solo como una figura decorativa en la jerarquía del palacio, adquiere en esta versión una dimensión de padre amoroso cuya ceguera no nace de la malicia, sino del deseo de proteger a su hija del peso de un mundo que él mismo ayudó a construir.
Esta humanización de cada rostro en el filme permite que el mensaje central sea más potente: nadie es perfecto. Todos estamos navegando nuestras propias prisiones, ya sean muros físicos o las barreras invisibles de las convenciones. La película se convierte así en un catalizador de conversaciones sobre nuestra propia identidad, preguntándonos qué deseos pediríamos si realmente tuviéramos el poder de cambiar nuestras circunstancias. Además, el peso de la tradición y la modernidad se equilibra con una delicadeza asombrosa. Mientras que la estética visual nos sumerge en una opulencia casi mística, el corazón de la narrativa se mantiene anclado en valores atemporales. La audacia de Yasmín al reclamar su derecho a dirigir el sultanato se siente como un eco de las voces de tantas mujeres que, históricamente, han tenido que luchar el doble para obtener la mitad del reconocimiento. Naomi Scott, con su interpretación, no solo canta una canción de protesta, ella lidera un movimiento interno que sacude los cimientos de Agrabah. Esta valentía se contagia a Aladín, quien entiende que su papel no es el de rescatador, sino el de un aliado en una causa común. Esa evolución de la dinámica romántica es quizás el mayor regalo de esta nueva versión. El amor ya no se basa en el rescate del príncipe a la doncella, sino en el respeto mutuo entre dos personas que, desde posiciones distintas, buscan justicia. El viaje culmina no con una victoria sobre un enemigo externo, sino con la conquista de la paz interior. Cuando el genio obtiene su libertad y se aleja hacia el horizonte, nos deja una lección final sobre la generosidad y el desapego. Entendemos que el poder, cuando es cedido por amor, se multiplica. Esta relectura de Aladín se consolida como un recordatorio de que somos los arquitectos de nuestro propio destino. Cada uno de nosotros posee su propia lámpara, y a veces, lo único que necesitamos es el valor para frotarla, no para pedir riquezas, sino para encontrar la claridad necesaria para ver quiénes somos realmente. Al final, lo que nos queda al cerrar este capítulo es la certeza de que, aunque el mundo sea vasto y a veces abrumador, la integridad es el único mapa que necesitamos para encontrar nuestro camino a casa. La calidez de este cierre nos invita a contemplar la película no solo como un espectáculo visual, sino como un ejercicio de introspección colectiva. Existe algo profundamente sanador en observar cómo Aladín, tras haber pasado tanto tiempo escondiéndose detrás de la máscara del príncipe Ali, termina abrazando su verdadera identidad como un humilde habitante de Agrabah. Esa renuncia consciente a la riqueza artificial en favor de la integridad es el momento en que el héroe realmente se convierte en alguien digno de su propia historia. Es una lección que trasciende el contexto cinematográfico, recordándonos que muchas veces nuestras mayores inseguridades actúan como el velo que nos impide reconocer nuestro propio valor. Al aceptar su pasado, sus carencias y su esencia, el protagonista no solo gana el respeto de los demás, sino, lo que es más importante, recupera la paz consigo mismo. La interpretación de Marwan Kenzari como Jafar aporta una capa adicional de complejidad que merece ser destacada, ya que nos muestra el reverso oscuro de la ambición desmedida. Al explorar su trauma y su resentimiento, el filme nos obliga a entender cómo la sed de poder puede devorar la humanidad de una persona cuando ésta se siente invisible ante el mundo. Esta contraposición entre el camino de Aladín, quien elige la honestidad a pesar de su precariedad, y la senda de Jafar, quien elige el engaño para ocultar sus heridas, convierte la lucha final en un enfrentamiento de voluntades mucho más profundo. No se trata solo de magia contra magia, sino de una batalla entre la gratitud por la vida y el vacío existencial. Este antagonista nos advierte sobre los peligros de buscar validación externa, sugiriendo que quien intenta dominar a otros suele estar, en realidad, esclavizado por su propio ego. Por su parte, la evolución del genio hacia una existencia marcada por la mortalidad y la experiencia humana es quizás el arco más conmovedor de la película. Will Smith, con esa sabiduría que otorgan años de carrera, logra transmitir la fatiga de alguien que ha observado la historia de la humanidad sin poder participar realmente en ella. Su decisión final de abandonar la lámpara no es simplemente un deseo concedido, es un acto de valentía al elegir la fragilidad de la vida sobre la seguridad de la omnipotencia. Ese paso hacia la vulnerabilidad, hacia la posibilidad de ser herido, envejecer o fallar, se presenta como el regalo más grande que un ser tan poderoso podría desear. Nos enseña que la verdadera aventura reside en la incertidumbre de vivir cada día con las consecuencias de nuestras propias elecciones. Al mirar atrás, todo el conjunto de la obra,
Desde la coreografía frenética de los mercados hasta las baladas íntimas, se siente como un tejido perfectamente hilado donde cada elemento tiene su razón de ser. Agrava, con su caos y su encanto, deja de ser un lugar lejano en el mapa para convertirse en un recordatorio de nuestras propias comunidades, de la importancia de la representación cultural y de la lucha constante por la igualdad. Es reconfortante saber que, incluso en un mundo dominado por la tecnología, todavía somos capaces de conmovernos con la historia de un joven ladrón, una princesa valiente y un espíritu atrapado en una lámpara. Al final, lo que permanece tras el visionado es una chispa de esperanza, el recordatorio de que, independientemente de las circunstancias, siempre somos dueños de nuestra voluntad y, en última instancia, los creadores de nuestra propia magia. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plocrunch. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un me gusta en este vídeo para apoyarnos. El día de hoy vamos a analizar la película Aladdin de 2019. La historia de Aladdin comienza en las bulliciosas y polvorientas calles de Agrava, donde un joven ladrón con un corazón de oro sobrevive gracias a su astucia y a la lealtad inquebrantable de su mono amo. Mena Massoud, el actor elegido para dar vida a este icónico personaje, logra transmitir perfectamente esa mezcla de carisma callejero y vulnerabilidad, un papel que representó el salto definitivo a la fama internacional para un intérprete que siempre ha luchado por la representación cultural en el cine. Su vida cambia cuando se cruza accidentalmente con la princesa Yasmín, quien, cansada de las restricciones de su palacio, se escapa para conocer la realidad de su pueblo. Naomi Scott, en su interpretación de la princesa, le otorga una fuerza contemporánea, convirtiendo a Yasmín en una figura que aspira a gobernar con justicia, reflejando su propio compromiso personal con el empoderamiento femenino. El conflicto se desata cuando el astuto y peligroso visir Jafar, interpretado con una oscuridad calculada por Marwan Kenzari, manipula a Aladdin para que entre en la Cueva de las Maravillas y recupere una lámpara dorada. Es en este momento mágico cuando conocemos al genio, papel encarnado por Will Smith. Smith aporta su inconfundible estilo, influenciado por su extensa carrera en el hip hop y la comedia, logrando una versión del personaje que se siente fresca y cargada de una energía eléctrica propia del siglo XXI. La dinámica entre el genio y Aladdin es el alma de la película, transformando la narrativa en una lección sobre la amistad y el valor de ser uno mismo. A medida que la trama avanza, el espectador es testigo de cómo Aladdin utiliza su primer deseo para convertirse en el príncipe Ali, intentando impresionar a Yasmín bajo una fachada que, en realidad, le impide mostrar su verdadera esencia. La puesta en escena, dirigida por Guy Ritchie, infunde a la ciudad de Agrava un dinamismo visual que recuerda a los musicales clásicos pero con una edición frenética y moderna, un sello distintivo del cineasta británico. Los números musicales, coreografiados con precisión técnica, consiguen elevar la nostalgia de la versión animada original hacia un espectáculo cinematográfico brillante y lleno de color. El desenlace de esta epopeya no solo se centra en la lucha contra Jafar y sus ambiciones de poder absoluto, sino en la transformación interna del protagonista. La moraleja sobre la honestidad y la importancia de no cambiar por las expectativas ajenas resuena con fuerza. La película termina reafirmando que la verdadera riqueza no reside en el oro ni en los palacios, sino en la autenticidad y en la libertad de elegir el propio destino, una filosofía que encaja perfectamente con la trayectoria de los artistas que prestaron su voz y rostro a esta historia inolvidable. Lo que hace que esta versión de Aladdin sea tan entrañable es cómo profundiza en la psicología de sus protagonistas, permitiéndonos ver más allá de la aventura de cuento de hadas. Aladdin no es solo un chico afortunado que encuentra una lámpara, es un joven profundamente marcado por la ausencia de sus padres, alguien que aprendió a ver en Abu no solo a un compañero de fechorías, sino a su única familia. Mena Massoud logra que el espectador sienta esa soledad latente, una emoción que hace que su deseo de ser algo más, de ser alguien importante a ojos de Yasmín, se sienta genuinamente humano y no simplemente caprichoso. Cuando se convierte en el príncipe Ali, no solo viste sedas finas y viaja en elefantes, sino que se ve obligado a cargar con el peso de una mentira que, irónicamente, lo aleja de la única persona que realmente lo vio en el mercado. Por otro lado, la Yasmín de Naomi Scott es un pilar de convicción política y emocional. El guión le otorga una dimensión extra al permitirle
luchar por el sultanato, desafiando la tradición sexista que la relega al silencio. Su interpretación en la canción Speechless es el clímax emocional de la cinta, donde se nota que la actriz, con su trasfondo musical, vuelca toda su frustración real por las barreras que enfrentan las mujeres en el liderazgo. Es un momento de empoderamiento que se siente necesario y vital. Mientras tanto, el genio de Will Smith funciona como el hilo conductor de estas emociones. Smith, cuya trayectoria es legendaria tanto en la música como en el cine, entiende perfectamente que el genio es un ser que ha vivido siglos observando las tragedias y alegrías humanas, y su deseo de libertad no es solo por escapar de la lámpara, sino por la necesidad de pertenecer a un mundo donde no tenga que servir a la ambición de otros. La dirección de Guy Ritchie, a menudo criticada por su estilo errático, aquí encuentra un equilibrio fascinante. Hay algo profundamente artesanal en cómo se rodaron las secuencias de baile en Agrabah, donde la coreografía parece fluir de forma natural con los latidos de la ciudad. El despliegue visual de los colores, los mercados abarrotados y la majestuosidad del palacio crean un microcosmos donde el espectador puede perderse. El villano, Jafar, también se aleja de la caricatura para presentarse como un hombre herido por su propio pasado como ladrón, alguien que busca en la magia el respeto que nunca recibió en las calles. Esto le otorga al enfrentamiento final una carga dramática superior, recordándonos que incluso en un mundo lleno de alfombras voladoras y alfombras mágicas, son los dilemas morales del ser humano los que dictan el curso de la historia. Al final, nos queda la sensación de haber presenciado no solo un remake, sino una reinterpretación que valora la dignidad por encima de la magia. La narrativa se enriquece aún más al observar cómo el entorno de Agrabah actúa como un personaje adicional, un escenario que respira y reacciona ante las ambiciones de los protagonistas. La maestría de la producción no solo reside en los efectos visuales, sino en la capacidad de otorgar una textura tangible a la magia. Cuando Aladín sobrevuela las dunas del desierto sobre la alfombra, no vemos solo un efecto especial, sino el símbolo de la libertad que tanto ansía un huérfano acostumbrado a vivir entre sombras. Hay una melancolía palpable en la mirada de Masoud durante estas secuencias. Él sabe, en el fondo de su corazón, que el vuelo es una ilusión efímera si no se acompaña de la verdad. La complicidad con la alfombra, que posee una personalidad entrañable sin necesidad de emitir palabras, refuerza la idea de que la verdadera compañía es aquella que nos acepta sin juzgar nuestro origen humilde. La evolución de Yasmín hacia un liderazgo activo es quizás el cambio más significativo y refrescante de esta versión. Naomi Scott no interpreta a una princesa de cristal, sino a una estratega que comprende las necesidades de su pueblo mucho mejor que los consejeros que la rodean. El hecho de que ella rechace el matrimonio como un simple contrato y exija ser vista como una igual es una lección de carácter que resuena con fuerza en nuestra sociedad actual. Al verla enfrentarse al patriarcado de su propio reino, el espectador siente una empatía profunda, ya que su lucha no es por el poder mismo, sino por la capacidad de mejorar la vida de los demás. Esta determinación es el motor que empuja a Aladín a abandonar sus inseguridades. Él comprende que, para estar a la altura de una mujer tan extraordinaria, no puede seguir siendo el príncipe de mentira que el genio creó. En cuanto al genio, la interpretación de Will Smith se convierte en una metáfora fascinante sobre la industria del espectáculo y la fama. Su deseo de ser humano, de sentir el cansancio, la alegría y el dolor sin la atadura de la omnipotencia, refleja la búsqueda constante de equilibrio de alguien que ha estado bajo el foco público durante décadas. El carisma de Smith brilla con luz propia, pero es en los momentos de introspección donde su actuación cobra una dimensión humana inesperada. La relación entre él y Aladín se transforma en un espejo, donde el genio aprende de la valentía del joven para ser honesto, mientras que el joven aprende que la libertad es el bien más preciado que un individuo puede poseer. Finalmente, el enfrentamiento contra Jafar se siente como una colisión de dos mundos, el de quien busca el éxito a través del engaño y el de quien elige el camino largo pero honesto. La derrota del villano no ocurre por una fuerza física superior, sino por su incapacidad de entender que el poder no es algo que se toma, sino algo que se otorga a través de la confianza y el respeto. Esta versión de la historia nos deja una reflexión final sobre la integridad. A través de la lente vibrante de Ritchie y la entrega total de sus actores, descubrimos que la magia de Aladín no reside únicamente en la lámpara,
sino en la chispa interna que nos impulsa a ser, contra todo pronóstico, la mejor versión de nosotros mismos. Es una oda a la autenticidad que perdura mucho después de que los títulos de crédito desaparecen de la pantalla. La atmósfera de la película logra envolvernos en un tapiz cultural donde la música se convierte en el lenguaje universal de la esperanza. Las composiciones de Alan Menken, que ya forman parte de la memoria colectiva, cobran un nuevo aire en esta entrega, donde la orquestación parece respirar al ritmo de los corazones de los personajes. Cada nota musical, interpretada con pasión, sirve como recordatorio de que las canciones no son solo adornos de la trama, sino los monólogos internos donde Aladín, Yasmín y el genio se desnudan ante el público. Es en esos intervalos melódicos donde percibimos la verdadera lucha de estos seres contra sus propias limitaciones, un conflicto que muchos espectadores identifican como una lucha personal en sus vidas cotidianas. Resulta fascinante detenerse en el diseño de producción, que transforma a Grava en un mercado de los sentidos, un lugar donde el polvo del desierto parece mezclarse con el brillo de la seda y el aroma de las especias. El director de fotografía y el equipo de arte lograron que la arquitectura de la ciudad no fuera estática, sino una presencia constante que presiona o libera a los personajes según su estado mental. Para Aladín, las callejuelas estrechas son su laberinto de seguridad; para Yasmín, el palacio es una jaula dorada cuyas ventanas ofrecen vistas de una libertad inalcanzable. Este contraste visual es lo que dota a la historia de un realismo emocional necesario, permitiendo que la fantasía de la lámpara mágica se sienta como un catalizador creíble dentro de un mundo que ya es, por sí mismo, extraordinario. La presencia de Dalia, la doncella y confidente de Yasmín, interpretada por Nassim Pedrad, añade un matiz de calidez y humor fundamental. Su arco narrativo, aunque secundario, introduce una nota de humanidad que equilibra el peso de las responsabilidades reales. La amistad entre ambas mujeres se siente auténtica, cargada de lealtad en un entorno donde la confianza es un recurso escaso. Esta dinámica refuerza el mensaje de la película sobre la importancia de las redes de apoyo. Nadie logra triunfar en esta historia de forma aislada, sino a través de la colaboración, el sacrificio compartido y la capacidad de confiar en otros a pesar de los riesgos. El epílogo de la historia nos deja con una sensación de paz restaurada, no solo porque el villano ha sido derrotado, sino porque cada personaje ha encontrado su lugar en el mundo. El genio, ahora libre, experimenta por fin la maravilla de la vida común, un destino que se siente más gratificante que cualquier joya en su tesoro. Aladín y Yasmín no terminan el viaje como seres perfectos, sino como individuos que han aprendido a aceptar sus imperfecciones y a valorar la honestidad sobre cualquier artificio. Al cerrar la historia, el espectador entiende que la verdadera magia de esta producción no fue el presupuesto o la tecnología, sino la capacidad de elevar un cuento antiguo a una narrativa sobre la dignidad humana. Nos retiramos de este viaje cinematográfico con la convicción de que, sin importar cuánto cambie el mundo, el valor de ser fiel a uno mismo sigue siendo el tesoro más grande que cualquier alma puede alcanzar. Más allá del cierre de la trama, persiste una sensación de gratitud por haber visto a personajes que, en esta iteración, se atreven a mostrar sus costuras, sus miedos y sus anhelos más profundos. La maestría del relato reside en esa capacidad de convertir un cuento de hadas en un espejo donde nos reconocemos. Todos hemos sentido alguna vez, al igual que Aladín, que no somos suficientes para el mundo que nos rodea, o que, como Yasmín, nuestras voces son silenciadas por estructuras que no comprenden nuestra visión del futuro. Esa resonancia emocional es la que eleva a esta versión por encima de la mera nostalgia visual. La película logra trascender su propio formato para recordarnos que el crecimiento personal es, en última instancia, el acto de magia más poderoso que existe, uno que no requiere de lámparas ni genios, sino simplemente del valor de admitir quiénes somos ante nosotros mismos y ante los demás. El legado de este filme también se encuentra en el compromiso inquebrantable de su elenco con la veracidad de la historia. Cada mirada, cada gesto sutil de Mena Massoud al navegar la transición de un joven desposeído a un pretendiente angustiado, nos dice mucho más que cualquier diálogo sobre la presión de mantener una identidad prestada. Hay una vulnerabilidad ahí, una honestidad técnica que nos permite perdonar sus errores y acompañarlo en su redención. Por su parte, la energía que Will Smith imprime al genio no solo resulta entretenida, sino profundamente conmovedora cuando se le permite dejar de ser el proveedor de milagros para ser, finalmente, un individuo con voluntad propia.
Ese cambio de paradigma, donde el servidor se convierte en el dueño de su destino, actúa como un faro para cualquier espectador que se sienta atrapado en las expectativas ajenas. Finalmente, el impacto de Agrava como escenario de esta transformación no se desvanece al encenderse las luces de la sala. La ciudad, con sus rincones sombríos y sus plazas bañadas por el sol, queda grabada como un símbolo de nuestras propias vidas, un lugar lleno de oportunidades y trampas, de lealtades inquebrantables y desilusiones necesarias. Esta reinterpretación del clásico de 2019 no solo cumple con el objetivo de entretener, sino que nos invita a cuestionar qué es realmente lo que valoramos cuando todo lo material, toda la fachada del príncipe Alí, se desmorona. Al terminar, la lección es clara y reconfortante: cuando nos despojamos de nuestras máscaras, cuando dejamos de intentar complacer a quienes no valoran nuestra esencia, es cuando descubrimos que poseemos, desde el principio, todo lo necesario para cambiar nuestro propio destino. La película es, en esencia, un tributo a la resiliencia del espíritu humano, una invitación constante a abrazar la propia autenticidad como nuestra mayor y más duradera fortuna. La trascendencia de esta obra cinematográfica también se manifiesta en cómo invita al espectador a cuestionar la naturaleza del éxito. En una época saturada de imágenes filtradas y perfeccionismo digital, la historia de Aladín se alza como un recordatorio necesario de que la perfección es un espejismo, similar a la pompa del príncipe Alí. La lección que el protagonista aprende, tras el desgarrador momento en que su verdad sale a la luz, es que el valor de una persona no reside en los regalos que puede ofrecer ni en el poder que puede ostentar, sino en la calidad de su presencia. La conexión entre él y Yasmín se vuelve real solo cuando caen las máscaras. Es en la vulnerabilidad de sus confesiones, bajo el cielo estrellado de una noche en el desierto, donde finalmente logran verse el uno al otro, despojados de rangos y expectativas sociales. Resulta conmovedor reflexionar sobre la figura de Abu, quien funciona como el ancla de realidad para Aladín. El pequeño mono no es solo un alivio cómico, sino un recordatorio constante de las raíces del protagonista. A través de la mirada de Abu, vemos la lealtad pura, esa que no entiende de lámparas mágicas ni de tronos. Esta relación subraya el mensaje central de que la verdadera riqueza es la compañía incondicional. Del mismo modo, el papel de la alfombra mágica trasciende su condición de objeto inanimado para convertirse en un personaje, con una sensibilidad desbordante. Su capacidad para consolar a los personajes en sus momentos de derrota nos recuerda que la empatía, incluso en los escenarios más fantásticos, es el lenguaje que realmente mantiene unido al mundo. El papel de Jafar, por otro lado, sirve como el contrapunto oscuro necesario para esta búsqueda de integridad. Al profundizar en su deseo de poder, la película no solo nos muestra a un villano, sino a alguien que ha sido corrompido por la idea de que solo se obtiene respeto a través del control. La obsesión de Jafar por ser el más poderoso del mundo representa el fracaso absoluto de un alma que ha olvidado cómo conectar con otros. Es un contraste directo con la evolución del genio, quien, al final, elige la humildad de una existencia común por encima de la omnipotencia. El cierre de esta narrativa es, en el fondo, una celebración de la sencillez. La felicidad no se encuentra en la cúspide de una pirámide de mando, sino en la libertad de caminar por las calles de Agrava sin temor, sabiendo que uno es suficiente tal como es. De este modo, el relato concluye como un ciclo que se cierra de manera perfecta y esperanzadora. La música, los colores vibrantes y las actuaciones se funden en una experiencia que nos deja el corazón ligero. Nos llevamos la certeza de que las limitaciones impuestas por la sociedad, o incluso por nuestros propios miedos, son obstáculos que pueden superarse cuando se tiene el valor de ser genuino. Esta versión de Aladín no se limita a repetir una historia que ya conocíamos, sino que la respira y la actualiza, convirtiéndola en un manifiesto sobre la libertad individual. Al final, después de tanto vuelo en alfombra y tantos deseos concedidos, la conclusión es que nuestra magia no proviene de una lámpara escondida en una cueva, sino de la decisión consciente de elegir nuestra propia verdad frente al mundo. A medida que los créditos finales se deslizan por la pantalla, queda un pozo de nostalgia dulce, como el recuerdo de una melodía que ha estado presente durante toda nuestra vida. La genialidad de esta propuesta de Guy Ritchie reside en su capacidad para hablarle directamente al espectador, actuar sin perder esa inocencia infantil que hizo grande a la versión original. Es una obra que se siente como un reencuentro con un viejo amigo que ha madurado,
que ahora tiene historias más complejas que contar y que, a pesar de sus cicatrices, sigue creyendo en la posibilidad de un final feliz. El Agrava que vemos no es un escenario de cartón piedra, sino un microcosmos vibrante donde cada sombra y cada rayo de sol tienen una historia que narrar sobre la lucha por la supervivencia y el anhelo de trascendencia. Es imposible no sentir una conexión profunda con la transformación de los personajes secundarios y cómo estos orbitan alrededor del eje central de la lealtad. Incluso el sultán, a menudo retratado solo como una figura decorativa en la jerarquía del palacio, adquiere en esta versión una dimensión de padre amoroso cuya ceguera no nace de la malicia, sino del deseo de proteger a su hija del peso de un mundo que él mismo ayudó a construir. Esta humanización de cada rostro en el filme permite que el mensaje central sea más potente: nadie es perfecto. Todos estamos navegando nuestras propias prisiones, ya sean muros físicos o las barreras invisibles de las convenciones. La película se convierte así en un catalizador de conversaciones sobre nuestra propia identidad, preguntándonos qué deseos pediríamos si realmente tuviéramos el poder de cambiar nuestras circunstancias. Además, el peso de la tradición y la modernidad se equilibra con una delicadeza asombrosa. Mientras que la estética visual nos sumerge en una opulencia casi mística, el corazón de la narrativa se mantiene anclado en valores atemporales. La audacia de Yasmín al reclamar su derecho a dirigir el sultanato se siente como un eco de las voces de tantas mujeres que, históricamente, han tenido que luchar el doble para obtener la mitad del reconocimiento. Naomi Scott, con su interpretación, no solo canta una canción de protesta, ella lidera un movimiento interno que sacude los cimientos de Agrava. Esta valentía se contagia a Aladín, quien entiende que su papel no es el de rescatador, sino el de un aliado en una causa común. Esa evolución de la dinámica romántica es quizás el mayor regalo de esta nueva versión. El amor ya no se basa en el rescate del príncipe a la doncella, sino en el respeto mutuo entre dos personas que, desde posiciones distintas, buscan justicia. El viaje culmina no con una victoria sobre un enemigo externo, sino con la conquista de la paz interior. Cuando el genio obtiene su libertad y se aleja hacia el horizonte, nos deja una lección final sobre la generosidad y el desapego. Entendemos que el poder, cuando es cedido por amor, se multiplica. Esta relectura de Aladín se consolida como un recordatorio de que somos los arquitectos de nuestro propio destino. Cada uno de nosotros posee su propia lámpara, y a veces, lo único que necesitamos es el valor para frotarla, no para pedir riquezas, sino para encontrar la claridad necesaria para ver quiénes somos realmente. Al final, lo que nos queda al cerrar este capítulo es la certeza de que, aunque el mundo sea vasto y a veces abrumador, la integridad es el único mapa que necesitamos para encontrar nuestro camino a casa. La calidez de este cierre nos invita a contemplar la película no solo como un espectáculo visual, sino como un ejercicio de introspección colectiva. Existe algo profundamente sanador en observar cómo Aladín, tras haber pasado tanto tiempo escondiéndose detrás de la máscara del príncipe Ali, termina abrazando su verdadera identidad como un humilde habitante de Agrava. Esa renuncia consciente a la riqueza artificial en favor de la integridad es el momento en que el héroe realmente se convierte en alguien digno de su propia historia. Es una lección que trasciende el contexto cinematográfico, recordándonos que muchas veces nuestras mayores inseguridades actúan como el velo que nos impide reconocer nuestro propio valor. Al aceptar su pasado, sus carencias y su esencia, el protagonista no solo gana el respeto de los demás, sino, lo que es más importante, recupera la paz consigo mismo. La interpretación de Marwan Kenzari como Jafar aporta una capa adicional de complejidad que merece ser destacada, ya que nos muestra el reverso oscuro de la ambición desmedida. Al explorar su trauma y su resentimiento, el filme nos obliga a entender cómo la sed de poder puede devorar la humanidad de una persona cuando ésta se siente invisible ante el mundo. Esta contraposición entre el camino de Aladín, quien elige la honestidad a pesar de su precariedad, y la senda de Jafar, quien elige el engaño para ocultar sus heridas, convierte la lucha final en un enfrentamiento de voluntades mucho más profundo. No se trata solo de magia contra magia, sino de una batalla entre la gratitud por la vida y el vacío existencial. Este antagonista nos advierte sobre los peligros de buscar validación externa, sugiriendo que quien intenta dominar a otros suele estar, en realidad, esclavizado por su propio ego. Por su parte,
La evolución del genio hacia una existencia marcada por la mortalidad y la experiencia humana es quizás el arco más conmovedor de la película. Will Smith, con esa sabiduría que otorgan años de carrera, logra transmitir la fatiga de alguien que ha observado la historia de la humanidad sin poder participar realmente en ella. Su decisión final de abandonar la lámpara no es simplemente un deseo concedido, es un acto de valentía al elegir la fragilidad de la vida sobre la seguridad de la omnipotencia. Ese paso hacia la vulnerabilidad, hacia la posibilidad de ser herido, envejecer o fallar, se presenta como el regalo más grande que un ser tan poderoso podría desear. Nos enseña que la verdadera aventura reside en la incertidumbre de vivir cada día con las consecuencias de nuestras propias elecciones. Al mirar atrás, todo el conjunto de la obra, desde la coreografía frenética de los mercados hasta las baladas íntimas, se siente como un tejido perfectamente hilado donde cada elemento tiene su razón de ser. Agrava, con su caos y su encanto, deja de ser un lugar lejano en el mapa para convertirse en un recordatorio de nuestras propias comunidades, de la importancia de la representación cultural y de la lucha constante por la igualdad. Es reconfortante saber que, incluso en un mundo dominado por la tecnología, todavía somos capaces de conmovernos con la historia de un joven ladrón, una princesa valiente y un espíritu atrapado en una lámpara. Al final, lo que permanece tras el visionado es una chispa de esperanza, el recordatorio de que, independientemente de las circunstancias, siempre somos dueños de nuestra voluntad y, en última instancia, los creadores de nuestra propia magia. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plokrunch. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un me gusta en este vídeo para apoyarnos. El día de hoy vamos a analizar la película Aladdin de 2019. La historia de Aladdin comienza en las bulliciosas y polvorientas calles de Agrava, donde un joven ladrón con un corazón de oro sobrevive gracias a su astucia y a la lealtad inquebrantable de su mono amo. Mena Massoud, el actor elegido para dar vida a este icónico personaje, logra transmitir perfectamente esa mezcla de carisma callejero y vulnerabilidad, un papel que representó el salto definitivo a la fama internacional para un intérprete que siempre ha luchado por la representación cultural en el cine. Su vida cambia cuando se cruza accidentalmente con la princesa Yasmín, quien, cansada de las restricciones de su palacio, se escapa para conocer la realidad de su pueblo. Naomi Scott, en su interpretación de la princesa, le otorga una fuerza contemporánea, convirtiendo a Yasmín en una figura que aspira a gobernar con justicia, reflejando su propio compromiso personal con el empoderamiento femenino. El conflicto se desata cuando el astuto y peligroso visir Jafar, interpretado con una oscuridad calculada por Marwan Kenzari, manipula a Aladdin para que entre en la Cueva de las Maravillas y recupere una lámpara dorada. Es en este momento mágico cuando conocemos al genio, papel encarnado por Will Smith. Smith aporta su inconfundible estilo, influenciado por su extensa carrera en el hip hop y la comedia, logrando una versión del personaje que se siente fresca y cargada de una energía eléctrica propia del siglo XXI. La dinámica entre el genio y Aladdin es el alma de la película, transformando la narrativa en una lección sobre la amistad y el valor de ser uno mismo. A medida que la trama avanza, el espectador es testigo de cómo Aladdin utiliza su primer deseo para convertirse en el príncipe Ali, intentando impresionar a Yasmín bajo una fachada que, en realidad, le impide mostrar su verdadera esencia. La puesta en escena, dirigida por Guy Ritchie, infunde a la ciudad de Agrava un dinamismo visual que recuerda a los musicales clásicos pero con una edición frenética y moderna, un sello distintivo del cineasta británico. Los números musicales, coreografiados con precisión técnica, consiguen elevar la nostalgia de la versión animada original hacia un espectáculo cinematográfico brillante y lleno de color. El desenlace de esta epopeya no solo se centra en la lucha contra Jafar y sus ambiciones de poder absoluto, sino en la transformación interna del protagonista. La moraleja sobre la honestidad y la importancia de no cambiar por las expectativas ajenas resuena con fuerza. La película termina reafirmando que la verdadera riqueza no reside en el oro ni en los palacios, sino en la autenticidad y en la libertad de elegir el propio destino, una filosofía que encaja perfectamente con la trayectoria de los artistas que prestaron su voz y rostro a esta historia inolvidable. Lo que hace que esta versión de Aladdin sea tan entrañable es cómo profundiza en la psicología de sus protagonistas, permitiéndonos ver más allá de la aventura de cuento de hadas.
Aladdin no es solo un chico afortunado que encuentra una lámpara, es un joven profundamente marcado por la ausencia de sus padres. Alguien que aprendió a ver en Abu no solo a un compañero de fechorías, sino a su única familia. Mena Massoud logra que el espectador sienta esa soledad latente, una emoción que hace que su deseo de ser algo más, de ser alguien importante a ojos de Yasmine, se sienta genuinamente humano y no simplemente caprichoso. Cuando se convierte en el príncipe Ali, no solo viste sedas finas y viaja en elefantes, sino que se ve obligado a cargar con el peso de una mentira que, irónicamente, lo aleja de la única persona que realmente lo vio en el mercado. Por otro lado, la Yasmine de Naomi Scott es un pilar de convicción política y emocional. El guión le otorga una dimensión extra al permitirle luchar por el sultanato, desafiando la tradición sexista que la relega al silencio. Su interpretación en la canción Speechless es el clímax emocional de la cinta, donde se nota que la actriz, con su trasfondo musical, vuelca toda su frustración real por las barreras que enfrentan las mujeres en el liderazgo. Es un momento de empoderamiento que se siente necesario y vital. Mientras tanto, el genio de Will Smith funciona como el hilo conductor de estas emociones. Smith, cuya trayectoria es legendaria tanto en la música como en el cine, entiende perfectamente que el genio es un ser que ha vivido siglos observando las tragedias y alegrías humanas, y su deseo de libertad no es solo por escapar de la lámpara, sino por la necesidad de pertenecer a un mundo donde no tenga que servir a la ambición de otros. La dirección de Guy Ritchie, a menudo criticada por su estilo errático, aquí encuentra un equilibrio fascinante. Hay algo profundamente artesanal en cómo se rodaron las secuencias de baile en Agrabah, donde la coreografía parece fluir de forma natural con los latidos de la ciudad. El despliegue visual de los colores, los mercados abarrotados y la majestuosidad del palacio crean un microcosmos donde el espectador puede perderse. El villano, Jafar, también se aleja de la caricatura para presentarse como un hombre herido por su propio pasado como ladrón, alguien que busca en la magia el respeto que nunca recibió en las calles. Esto le otorga al enfrentamiento final una carga dramática superior, recordándonos que incluso en un mundo lleno de alfombras voladoras y alfombras mágicas, son los dilemas morales del ser humano los que dictan el curso de la historia. Al final, nos queda la sensación de haber presenciado no solo un remake, sino una reinterpretación que valora la dignidad por encima de la magia. La narrativa se enriquece aún más al observar cómo el entorno de Agrabah actúa como un personaje adicional, un escenario que respira y reacciona ante las ambiciones de los protagonistas. La maestría de la producción no solo reside en los efectos visuales, sino en la capacidad de otorgar una textura tangible a la magia. Cuando Aladdin sobrevuela las dunas del desierto sobre la alfombra, no vemos solo un efecto especial, sino el símbolo de la libertad que tanto ansía un huérfano acostumbrado a vivir entre sombras. Hay una melancolía palpable en la mirada de Massoud durante estas secuencias. Él sabe, en el fondo de su corazón, que el vuelo es una ilusión efímera si no se acompaña de la verdad. La complicidad con la alfombra, que posee una personalidad entrañable sin necesidad de emitir palabras, refuerza la idea de que la verdadera compañía es aquella que nos acepta sin juzgar nuestro origen humilde. La evolución de Yasmine hacia un liderazgo activo es quizás el cambio más significativo y refrescante de esta versión. Naomi Scott no interpreta a una princesa de cristal, sino a una estratega que comprende las necesidades de su pueblo mucho mejor que los consejeros que la rodean. El hecho de que ella rechace el matrimonio como un simple contrato y exija ser vista como una igual es una lección de carácter que resuena con fuerza en nuestra sociedad actual. Al verla enfrentarse al patriarcado de su propio reino, el espectador siente una empatía profunda, ya que su lucha no es por el poder mismo, sino por la capacidad de mejorar la vida de los demás. Esta determinación es el motor que empuja a Aladdin a abandonar sus inseguridades. Él comprende que, para estar a la altura de una mujer tan extraordinaria, no puede seguir siendo el príncipe de mentira que el genio creó. En cuanto al genio, la interpretación de Will Smith se convierte en una metáfora fascinante sobre la industria del espectáculo y la fama. Su deseo de ser humano, de sentir el cansancio, la alegría y el dolor sin la atadura de la omnipotencia, refleja la búsqueda constante de equilibrio de alguien que ha estado bajo el foco público durante décadas. El carisma de Smith brilla con luz propia, pero es en los momentos de introspección donde su actuación cobra una dimensión humana inesperada. La relación entre él y Aladdin se transforma en un espejo,
donde el genio aprende de la valentía del joven para ser honesto, mientras que el joven aprende que la libertad es el bien más preciado que un individuo puede poseer. Finalmente, el enfrentamiento contra Jafar se siente como una colisión de dos mundos, el de quien busca el éxito a través del engaño y el de quien elige el camino largo pero honesto. La derrota del villano no ocurre por una fuerza física superior, sino por su incapacidad de entender que el poder no es algo que se toma, sino algo que se otorga a través de la confianza y el respeto. Esta versión de la historia nos deja una reflexión final sobre la integridad. A través de la lente vibrante de Ritchie y la entrega total de sus actores, descubrimos que la magia de Aladín no reside únicamente en la lámpara, sino en la chispa interna que nos impulsa a ser, contra todo pronóstico, la mejor versión de nosotros mismos. Es una oda a la autenticidad que perdura mucho después de que los títulos de crédito desaparecen de la pantalla. La atmósfera de la película logra envolvernos en un tapiz cultural donde la música se convierte en el lenguaje universal de la esperanza. Las composiciones de Alan Menken, que ya forman parte de la memoria colectiva, cobran un nuevo aire en esta entrega, donde la orquestación parece respirar al ritmo de los corazones de los personajes. Cada nota musical, interpretada con pasión, sirve como recordatorio de que las canciones no son solo adornos de la trama, sino los monólogos internos donde Aladín, Yasmín y el genio se desnudan ante el público. Es en esos intervalos melódicos donde percibimos la verdadera lucha de estos seres contra sus propias limitaciones. Un conflicto que muchos espectadores identifican como una lucha personal en sus vidas cotidianas. Resulta fascinante detenerse en el diseño de producción que transforma a Grava en un mercado de los sentidos, un lugar donde el polvo del desierto parece mezclarse con el brillo de la seda y el aroma de las especias. El director de fotografía y el equipo de arte lograron que la arquitectura de la ciudad no fuera estática, sino una presencia constante que presiona o libera a los personajes según su estado mental. Para Aladín, las callejuelas estrechas son su laberinto de seguridad; para Yasmín, el palacio es una jaula dorada cuyas ventanas ofrecen vistas de una libertad inalcanzable. Este contraste visual es lo que dota a la historia de un realismo emocional necesario, permitiendo que la fantasía de la lámpara mágica se sienta como un catalizador creíble dentro de un mundo que ya es, por sí mismo, extraordinario. La presencia de Dalia, la doncella y confidente de Yasmín, interpretada por Nasim Pedrad, añade un matiz de calidez y humor fundamental. Su arco narrativo, aunque secundario, introduce una nota de humanidad que equilibra el peso de las responsabilidades reales. La amistad entre ambas mujeres se siente auténtica, cargada de lealtad en un entorno donde la confianza es un recurso escaso. Esta dinámica refuerza el mensaje de la película sobre la importancia de las redes de apoyo. Nadie logra triunfar en esta historia de forma aislada, sino a través de la colaboración, el sacrificio compartido y la capacidad de confiar en otros a pesar de los riesgos. El epílogo de la historia nos deja con una sensación de paz restaurada, no solo porque el villano ha sido derrotado, sino porque cada personaje ha encontrado su lugar en el mundo. El genio, ahora libre, experimenta por fin la maravilla de la vida común, un destino que se siente más gratificante que cualquier joya en su tesoro. Aladín y Yasmín no terminan el viaje como seres perfectos, sino como individuos que han aprendido a aceptar sus imperfecciones y a valorar la honestidad sobre cualquier artificio. Al cerrar la historia, el espectador entiende que la verdadera magia de esta producción no fue el presupuesto o la tecnología, sino la capacidad de elevar un cuento antiguo a una narrativa sobre la dignidad humana. Nos retiramos de este viaje cinematográfico con la convicción de que, sin importar cuánto cambie el mundo, el valor de ser fiel a uno mismo sigue siendo el tesoro más grande que cualquier alma puede alcanzar. Más allá del cierre de la trama, persiste una sensación de gratitud por haber visto a personajes que, en esta iteración, se atreven a mostrar sus costuras, sus miedos y sus anhelos más profundos. La maestría del relato reside en esa capacidad de convertir un cuento de hadas en un espejo donde nos reconocemos. Todos hemos sentido alguna vez, al igual que Aladín, que no somos suficientes para el mundo que nos rodea, o que, como Yasmín, nuestras voces son silenciadas por estructuras que no comprenden nuestra visión del futuro. Esa resonancia emocional es la que eleva a esta versión por encima de la mera nostalgia visual. La película logra trascender su propio formato para recordarnos que el crecimiento personal es, en última instancia, el acto de magia más poderoso que existe, uno que no requiere de lámparas ni genios,
sino simplemente del valor de admitir quiénes somos ante nosotros mismos y ante los demás. El legado de este filme también se encuentra en el compromiso inquebrantable de su elenco con la veracidad de la historia. Cada mirada, cada gesto sutil de Mena Massoud al navegar la transición de un joven desposeído a un pretendiente angustiado, nos dice mucho más que cualquier diálogo sobre la presión de mantener una identidad prestada. Hay una vulnerabilidad ahí, una honestidad técnica que nos permite perdonar sus errores y acompañarlo en su redención. Por su parte, la energía que Will Smith imprime al genio no solo resulta entretenida, sino profundamente conmovedora cuando se le permite dejar de ser el proveedor de milagros para ser, finalmente, un individuo con voluntad propia. Ese cambio de paradigma, donde el servidor se convierte en el dueño de su destino, actúa como un faro para cualquier espectador que se sienta atrapado en las expectativas ajenas. Finalmente, el impacto de Agrabah como escenario de esta transformación no se desvanece al encenderse las luces de la sala. La ciudad, con sus rincones sombríos y sus plazas bañadas por el sol, queda grabada como un símbolo de nuestras propias vidas, un lugar lleno de oportunidades y trampas, de lealtades inquebrantables y desilusiones necesarias. Esta reinterpretación del clásico de 2019 no solo cumple con el objetivo de entretener, sino que nos invita a cuestionar qué es realmente lo que valoramos cuando todo lo material, toda la fachada del príncipe Alí, se desmorona. Al terminar, la lección es clara y reconfortante: cuando nos despojamos de nuestras máscaras, cuando dejamos de intentar complacer a quienes no valoran nuestra esencia, es cuando descubrimos que poseemos, desde el principio, todo lo necesario para cambiar nuestro propio destino. La película es, en esencia, un tributo a la resiliencia del espíritu humano, una invitación constante a abrazar la propia autenticidad como nuestra mayor y más duradera fortuna. La trascendencia de esta obra cinematográfica también se manifiesta en cómo invita al espectador a cuestionar la naturaleza del éxito. En una época saturada de imágenes filtradas y perfeccionismo digital, la historia de Aladín se alza como un recordatorio necesario de que la perfección es un espejismo, similar a la pompa del príncipe Alí. La lección que el protagonista aprende, tras el desgarrador momento en que su verdad sale a la luz, es que el valor de una persona no reside en los regalos que puede ofrecer ni en el poder que puede ostentar, sino en la calidad de su presencia. La conexión entre él y Yasmín se vuelve real solo cuando caen las máscaras. Es en la vulnerabilidad de sus confesiones, bajo el cielo estrellado de una noche en el desierto, donde finalmente logran verse el uno al otro, despojados de rangos y expectativas sociales. Resulta conmovedor reflexionar sobre la figura de Abu, quien funciona como el ancla de realidad para Aladín. El pequeño mono no es solo un alivio cómico, sino un recordatorio constante de las raíces del protagonista. A través de la mirada de Abu, vemos la lealtad pura, esa que no entiende de lámparas mágicas ni de tronos. Esta relación subraya el mensaje central de que la verdadera riqueza es la compañía incondicional. Del mismo modo, el papel de la alfombra mágica trasciende su condición de objeto inanimado para convertirse en un personaje, con una sensibilidad desbordante. Su capacidad para consolar a los personajes en sus momentos de derrota nos recuerda que la empatía, incluso en los escenarios más fantásticos, es el lenguaje que realmente mantiene unido al mundo. El papel de Jafar, por otro lado, sirve como el contrapunto oscuro necesario para esta búsqueda de integridad. Al profundizar en su deseo de poder, la película no solo nos muestra a un villano, sino a alguien que ha sido corrompido por la idea de que solo se obtiene respeto a través del control. La obsesión de Jafar por ser el más poderoso del mundo representa el fracaso absoluto de un alma que ha olvidado cómo conectar con otros. Es un contraste directo con la evolución del genio, quien, al final, elige la humildad de una existencia común por encima de la omnipotencia. El cierre de esta narrativa es, en el fondo, una celebración de la sencillez. La felicidad no se encuentra en la cúspide de una pirámide de mando, sino en la libertad de caminar por las calles de Agrabah sin temor, sabiendo que uno es suficiente tal como es. De este modo, el relato concluye como un ciclo que se cierra de manera perfecta y esperanzadora. La música, los colores vibrantes y las actuaciones se funden en una experiencia que nos deja el corazón ligero. Nos llevamos la certeza de que las limitaciones impuestas por la sociedad, o incluso por nuestros propios miedos, son obstáculos que pueden superarse cuando se tiene el valor de ser genuino.
Esta versión de Aladdin no se limita a repetir una historia que ya conocíamos, sino que la respira y la actualiza, convirtiéndola en un manifiesto sobre la libertad individual. Al final, después de tanto vuelo en alfombra y tantos deseos concedidos, la conclusión es que nuestra magia no proviene de una lámpara escondida en una cueva, sino de la decisión consciente de elegir nuestra propia verdad frente al mundo. A medida que los créditos finales se deslizan por la pantalla, queda un pozo de nostalgia dulce, como el recuerdo de una melodía que ha estado presente durante toda nuestra vida. La genialidad de esta propuesta de Guy Ritchie reside en su capacidad para hablarle directamente al espectador, actuar sin perder esa inocencia infantil que hizo grande a la versión original. Es una obra que se siente como un reencuentro con un viejo amigo que ha madurado, que ahora tiene historias más complejas que contar y que, a pesar de sus cicatrices, sigue creyendo en la posibilidad de un final feliz. El Agrabah que vemos no es un escenario de cartón piedra, sino un microcosmos vibrante donde cada sombra y cada rayo de sol tienen una historia que narrar sobre la lucha por la supervivencia y el anhelo de trascendencia. Es imposible no sentir una conexión profunda con la transformación de los personajes secundarios y cómo estos orbitan alrededor del eje central de la lealtad. Incluso el sultán, a menudo retratado solo como una figura decorativa en la jerarquía del palacio, adquiere en esta versión una dimensión de padre amoroso cuya ceguera no nace de la malicia, sino del deseo de proteger a su hija del peso de un mundo que él mismo ayudó a construir. Esta humanización de cada rostro en el filme permite que el mensaje central sea más potente: nadie es perfecto, todos estamos navegando nuestras propias prisiones, ya sean muros físicos o las barreras invisibles de las convenciones. La película se convierte así en un catalizador de conversaciones sobre nuestra propia identidad, preguntándonos qué deseos pediríamos si realmente tuviéramos el poder de cambiar nuestras circunstancias. Además, el peso de la tradición y la modernidad se equilibra con una delicadeza asombrosa. Mientras que la estética visual nos sumerge en una opulencia casi mística, el corazón de la narrativa se mantiene anclado en valores atemporales. La audacia de Yasmín al reclamar su derecho a dirigir el sultanato se siente como un eco de las voces de tantas mujeres que, históricamente, han tenido que luchar el doble para obtener la mitad del reconocimiento. Naomi Scott, con su interpretación, no solo canta una canción de protesta, ella lidera un movimiento interno que sacude los cimientos de Agrabah. Esta valentía se contagia a Aladdin, quien entiende que su papel no es el de rescatador, sino el de un aliado en una causa común. Esa evolución de la dinámica romántica es quizás el mayor regalo de esta nueva versión. El amor ya no se basa en el rescate del príncipe a la doncella, sino en el respeto mutuo entre dos personas que, desde posiciones distintas, buscan justicia. El viaje culmina no con una victoria sobre un enemigo externo, sino con la conquista de la paz interior. Cuando el genio obtiene su libertad y se aleja hacia el horizonte, nos deja una lección final sobre la generosidad y el desapego. Entendemos que el poder, cuando es cedido por amor, se multiplica. Esta relectura de Aladdin se consolida como un recordatorio de que somos los arquitectos de nuestro propio destino. Cada uno de nosotros posee su propia lámpara, y a veces, lo único que necesitamos es el valor para frotarla, no para pedir riquezas, sino para encontrar la claridad necesaria para ver quiénes somos realmente. Al final, lo que nos queda al cerrar este capítulo es la certeza de que, aunque el mundo sea vasto y a veces abrumador, la integridad es el único mapa que necesitamos para encontrar nuestro camino a casa. La calidez de este cierre nos invita a contemplar la película no solo como un espectáculo visual, sino como un ejercicio de introspección colectiva. Existe algo profundamente sanador en observar cómo Aladdin, tras haber pasado tanto tiempo escondiéndose detrás de la máscara del príncipe Ali, termina abrazando su verdadera identidad como un humilde habitante de Agrabah. Esa renuncia consciente a la riqueza artificial en favor de la integridad es el momento en que el héroe realmente se convierte en alguien digno de su propia historia. Es una lección que trasciende el contexto cinematográfico, recordándonos que muchas veces nuestras mayores inseguridades actúan como el velo que nos impide reconocer nuestro propio valor. Al aceptar su pasado, sus carencias y su esencia, el protagonista no solo gana el respeto de los demás, sino, lo que es más importante, recupera la paz consigo mismo. La interpretación de Marwan Kenzari como Jafar aporta una capa adicional de complejidad que merece ser destacada, ya que nos muestra el reverso oscuro de la ambición desmedida.
Al explorar su trauma y su resentimiento, el filme nos obliga a entender cómo la sed de poder puede devorar la humanidad de una persona cuando ésta se siente invisible ante el mundo. Esta contraposición entre el camino de Aladín, quien elige la honestidad a pesar de su precariedad, y la senda de Jafar, quien elige el engaño para ocultar sus heridas, convierte la lucha final en un enfrentamiento de voluntades mucho más profundo. No se trata solo de magia contra magia, sino de una batalla entre la gratitud por la vida y el vacío existencial. Este antagonista nos advierte sobre los peligros de buscar validación externa, sugiriendo que quien intenta dominar a otros suele estar, en realidad, esclavizado por su propio ego. Por su parte, la evolución del genio hacia una existencia marcada por la mortalidad y la experiencia humana es quizás el arco más conmovedor de la película. Will Smith, con esa sabiduría que otorgan años de carrera, logra transmitir la fatiga de alguien que ha observado la historia de la humanidad sin poder participar realmente en ella. Su decisión final de abandonar la lámpara no es simplemente un deseo concedido, es un acto de valentía al elegir la fragilidad de la vida sobre la seguridad de la omnipotencia. Ese paso hacia la vulnerabilidad, hacia la posibilidad de ser herido, envejecer o fallar, se presenta como el regalo más grande que un ser tan poderoso podría desear. Nos enseña que la verdadera aventura reside en la incertidumbre de vivir cada día con las consecuencias de nuestras propias elecciones. Al mirar atrás, todo el conjunto de la obra, desde la coreografía frenética de los mercados hasta las baladas íntimas, se siente como un tejido perfectamente hilado donde cada elemento tiene su razón de ser. Agrava, con su caos y su encanto, deja de ser un lugar lejano en el mapa para convertirse en un recordatorio de nuestras propias comunidades, de la importancia de la representación cultural y de la lucha constante por la igualdad. Es reconfortante saber que, incluso en un mundo dominado por la tecnología, todavía somos capaces de conmovernos con la historia de un joven ladrón, una princesa valiente y un espíritu atrapado en una lámpara. Al final, lo que permanece tras el visionado es una chispa de esperanza, el recordatorio de que, independientemente de las circunstancias, siempre somos dueños de nuestra voluntad y, en última instancia, los creadores de nuestra propia magia. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plocrunch. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un me gusta en este vídeo para apoyarnos. El día de hoy vamos a analizar la película Aladín de 2019. La historia de Aladín comienza en las bulliciosas y polvorientas calles de Agrava, donde un joven ladrón con un corazón de oro sobrevive gracias a su astucia y a la lealtad inquebrantable de su mono amo. Mena Massoud, el actor elegido para dar vida a este icónico personaje, logra transmitir perfectamente esa mezcla de carisma callejero y vulnerabilidad, un papel que representó el salto definitivo a la fama internacional para un intérprete que siempre ha luchado por la representación cultural en el cine. Su vida cambia cuando se cruza accidentalmente con la princesa Yasmín, quien, cansada de las restricciones de su palacio, se escapa para conocer la realidad de su pueblo. Naomi Scott, en su interpretación de la princesa, le otorga una fuerza contemporánea, convirtiendo a Yasmín en una figura que aspira a gobernar con justicia, reflejando su propio compromiso personal con el empoderamiento femenino. El conflicto se desata cuando el astuto y peligroso visir Jafar, interpretado con una oscuridad calculada por Marwan Kenzari, manipula a Aladín para que entre en la Cueva de las Maravillas y recupere una lámpara dorada. Es en este momento mágico cuando conocemos al genio, papel encarnado por Will Smith. Smith aporta su inconfundible estilo, influenciado por su extensa carrera en el hip hop y la comedia, logrando una versión del personaje que se siente fresca y cargada de una energía eléctrica propia del siglo XXI. La dinámica entre el genio y Aladín es el alma de la película, transformando la narrativa en una lección sobre la amistad y el valor de ser uno mismo. A medida que la trama avanza, el espectador es testigo de cómo Aladín utiliza su primer deseo para convertirse en el príncipe Ali, intentando impresionar a Yasmín bajo una fachada que, en realidad, le impide mostrar su verdadera esencia. La puesta en escena, dirigida por Guy Ritchie, infunde a la ciudad de Agrava un dinamismo visual que recuerda a los musicales clásicos pero con una edición frenética y moderna, un sello distintivo del cineasta británico. Los números musicales, coreografiados con precisión técnica, consiguen elevar la nostalgia de la versión animada original hacia un espectáculo cinematográfico brillante y
lleno de color. El desenlace de esta epopeya no solo se centra en la lucha contra Jafar y sus ambiciones de poder absoluto, sino en la transformación interna del protagonista. La moraleja sobre la honestidad y la importancia de no cambiar por las expectativas ajenas resuena con fuerza. La película termina reafirmando que la verdadera riqueza no reside en el oro ni en los palacios, sino en la autenticidad y en la libertad de elegir el propio destino, una filosofía que encaja perfectamente con la trayectoria de los artistas que prestaron su voz y rostro a esta historia inolvidable. Lo que hace que esta versión de Aladdin sea tan entrañable es cómo profundiza en la psicología de sus protagonistas, permitiéndonos ver más allá de la aventura de cuento de hadas. Aladdin no es solo un chico afortunado que encuentra una lámpara, es un joven profundamente marcado por la ausencia de sus padres, alguien que aprendió a ver en Abu no solo a un compañero de fechorías, sino a su única familia. Mena Massoud logra que el espectador sienta esa soledad latente, una emoción que hace que su deseo de ser algo más, de ser alguien importante a ojos de Yasmín, se sienta genuinamente humano y no simplemente caprichoso. Cuando se convierte en el príncipe Ali, no solo viste sedas finas y viaja en elefantes, sino que se ve obligado a cargar con el peso de una mentira que, irónicamente, lo aleja de la única persona que realmente lo vio en el mercado. Por otro lado, la Yasmín de Naomi Scott es un pilar de convicción política y emocional. El guión le otorga una dimensión extra al permitirle luchar por el sultanato, desafiando la tradición sexista que la relega al silencio. Su interpretación en la canción Speechless es el clímax emocional de la cinta, donde se nota que la actriz, con su trasfondo musical, vuelca toda su frustración real por las barreras que enfrentan las mujeres en el liderazgo. Es un momento de empoderamiento que se siente necesario y vital. Mientras tanto, el genio de Will Smith funciona como el hilo conductor de estas emociones. Smith, cuya trayectoria es legendaria tanto en la música como en el cine, entiende perfectamente que el genio es un ser que ha vivido siglos observando las tragedias y alegrías humanas, y su deseo de libertad no es solo por escapar de la lámpara, sino por la necesidad de pertenecer a un mundo donde no tenga que servir a la ambición de otros. La dirección de Guy Ritchie, a menudo criticada por su estilo errático, aquí encuentra un equilibrio fascinante. Hay algo profundamente artesanal en cómo se rodaron las secuencias de baile en Agrabah, donde la coreografía parece fluir de forma natural con los latidos de la ciudad. El despliegue visual de los colores, los mercados abarrotados y la majestuosidad del palacio crean un microcosmos donde el espectador puede perderse. El villano, Jafar, también se aleja de la caricatura para presentarse como un hombre herido por su propio pasado como ladrón, alguien que busca en la magia el respeto que nunca recibió en las calles. Esto le otorga al enfrentamiento final una carga dramática superior, recordándonos que incluso en un mundo lleno de alfombras voladoras y alfombras mágicas, son los dilemas morales del ser humano los que dictan el curso de la historia. Al final, nos queda la sensación de haber presenciado no solo un remake, sino una reinterpretación que valora la dignidad por encima de la magia. La narrativa se enriquece aún más al observar cómo el entorno de Agrabah actúa como un personaje adicional, un escenario que respira y reacciona ante las ambiciones de los protagonistas. La maestría de la producción no solo reside en los efectos visuales, sino en la capacidad de otorgar una textura tangible a la magia. Cuando Aladdin sobrevuela las dunas del desierto sobre la alfombra, no vemos solo un efecto especial, sino el símbolo de la libertad que tanto ansía un huérfano acostumbrado a vivir entre sombras. Hay una melancolía palpable en la mirada de Massoud durante estas secuencias. Él sabe, en el fondo de su corazón, que el vuelo es una ilusión efímera si no se acompaña de la verdad. La complicidad con la alfombra, que posee una personalidad entrañable sin necesidad de emitir palabras, refuerza la idea de que la verdadera compañía es aquella que nos acepta sin juzgar nuestro origen humilde. La evolución de Yasmín hacia un liderazgo activo es quizás el cambio más significativo y refrescante de esta versión. Naomi Scott no interpreta a una princesa de cristal, sino a una estratega que comprende las necesidades de su pueblo mucho mejor que los consejeros que la rodean. El hecho de que ella rechace el matrimonio como un simple contrato y exija ser vista como una igual es una lección de carácter que resuena con fuerza en nuestra sociedad actual. Al verla enfrentarse al patriarcado de su propio reino, el espectador siente una empatía profunda, ya que su lucha no es por el poder mismo, sino por la capacidad de mejorar la vida de los demás.
Esta determinación es el motor que empuja a Aladín a abandonar sus inseguridades. Él comprende que, para estar a la altura de una mujer tan extraordinaria, no puede seguir siendo el príncipe de mentira que el genio creó. En cuanto al genio, la interpretación de Will Smith se convierte en una metáfora fascinante sobre la industria del espectáculo y la fama. Su deseo de ser humano, de sentir el cansancio, la alegría y el dolor sin la atadura de la omnipotencia, refleja la búsqueda constante de equilibrio de alguien que ha estado bajo el foco público durante décadas. El carisma de Smith brilla con luz propia, pero es en los momentos de introspección donde su actuación cobra una dimensión humana inesperada. La relación entre él y Aladín se transforma en un espejo, donde el genio aprende de la valentía del joven para ser honesto, mientras que el joven aprende que la libertad es el bien más preciado que un individuo puede poseer. Finalmente, el enfrentamiento contra Jafar se siente como una colisión de dos mundos, el de quien busca el éxito a través del engaño y el de quien elige el camino largo pero honesto. La derrota del villano no ocurre por una fuerza física superior, sino por su incapacidad de entender que el poder no es algo que se toma, sino algo que se otorga a través de la confianza y el respeto. Esta versión de la historia nos deja una reflexión final sobre la integridad. A través de la lente vibrante de Ritchie y la entrega total de sus actores, descubrimos que la magia de Aladín no reside únicamente en la lámpara, sino en la chispa interna que nos impulsa a ser, contra todo pronóstico, la mejor versión de nosotros mismos. Es una oda a la autenticidad que perdura mucho después de que los títulos de crédito desaparecen de la pantalla. La atmósfera de la película logra envolvernos en un tapiz cultural donde la música se convierte en el lenguaje universal de la esperanza. Las composiciones de Alan Menken, que ya forman parte de la memoria colectiva, cobran un nuevo aire en esta entrega, donde la orquestación parece respirar al ritmo de los corazones de los personajes. Cada nota musical, interpretada con pasión, sirve como recordatorio de que las canciones no son solo adornos de la trama, sino los monólogos internos donde Aladín, Yasmín y el genio se desnudan ante el público. Es en esos intervalos melódicos donde percibimos la verdadera lucha de estos seres contra sus propias limitaciones, un conflicto que muchos espectadores identifican como una lucha personal en sus vidas cotidianas. Resulta fascinante detenerse en el diseño de producción, que transforma a Grava en un mercado de los sentidos, un lugar donde el polvo del desierto parece mezclarse con el brillo de la seda y el aroma de las especias. El director de fotografía y el equipo de arte lograron que la arquitectura de la ciudad no fuera estática, sino una presencia constante que presiona o libera a los personajes según su estado mental. Para Aladín, las callejuelas estrechas son su laberinto de seguridad; para Yasmín, el palacio es una jaula dorada cuyas ventanas ofrecen vistas de una libertad inalcanzable. Este contraste visual es lo que dota a la historia de un realismo emocional necesario, permitiendo que la fantasía de la lámpara mágica se sienta como un catalizador creíble dentro de un mundo que ya es, por sí mismo, extraordinario. La presencia de Dalia, la doncella y confidente de Yasmín, interpretada por Nasim Pedrad, añade un matiz de calidez y humor fundamental. Su arco narrativo, aunque secundario, introduce una nota de humanidad que equilibra el peso de las responsabilidades reales. La amistad entre ambas mujeres se siente auténtica, cargada de lealtad en un entorno donde la confianza es un recurso escaso. Esta dinámica refuerza el mensaje de la película sobre la importancia de las redes de apoyo. Nadie logra triunfar en esta historia de forma aislada, sino a través de la colaboración, el sacrificio compartido y la capacidad de confiar en otros a pesar de los riesgos. El epílogo de la historia nos deja con una sensación de paz restaurada, no solo porque el villano ha sido derrotado, sino porque cada personaje ha encontrado su lugar en el mundo. El genio, ahora libre, experimenta por fin la maravilla de la vida común, un destino que se siente más gratificante que cualquier joya en su tesoro. Aladín y Yasmín no terminan el viaje como seres perfectos, sino como individuos que han aprendido a aceptar sus imperfecciones y a valorar la honestidad sobre cualquier artificio. Al cerrar la historia, el espectador entiende que la verdadera magia de esta producción no fue el presupuesto o la tecnología, sino la capacidad de elevar un cuento antiguo a una narrativa sobre la dignidad humana. Nos retiramos de este viaje cinematográfico con la convicción de que, sin importar cuánto cambie el mundo, el valor de ser fiel a uno mismo sigue siendo el tesoro más grande que cualquier alma puede alcanzar.
Más allá del cierre de la trama, persiste una sensación de gratitud por haber visto a personajes que, en esta iteración, se atreven a mostrar sus costuras, sus miedos y sus anhelos más profundos. La maestría del relato reside en esa capacidad de convertir un cuento de hadas en un espejo donde nos reconocemos. Todos hemos sentido alguna vez, al igual que Aladín, que no somos suficientes para el mundo que nos rodea, o que, como Yasmín, nuestras voces son silenciadas por estructuras que no comprenden nuestra visión del futuro. Esa resonancia emocional es la que eleva a esta versión por encima de la mera nostalgia visual. La película logra trascender su propio formato para recordarnos que el crecimiento personal es, en última instancia, el acto de magia más poderoso que existe, uno que no requiere de lámparas ni genios, sino simplemente del valor de admitir quiénes somos ante nosotros mismos y ante los demás. El legado de este filme también se encuentra en el compromiso inquebrantable de su elenco con la veracidad de la